como siempre lo digo, ¿verdad? Y lo seguiré diciendo, la bendita y poderosa palabra de Dios. Y en este día, hermanos, quiero hacer un poco de remembranza del día domingo. El día domingo escuchamos un precioso mensaje, Tu Rey viene a ti, donde Jesús hace su entrada a Jerusalén, conocida como la entrada triunfal. Y mientras escuchaba este mensaje, hermanos, de la palabra de Dios el día domingo, pude imaginar aquella escena donde toda aquella multitud, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Pero también pude imaginar aquellos rostros de quienes con envidia y desprecio miraban a Jesús, se indignaron cuando oían lo que decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le dijeron a Jesús: ¿oyes lo que estos dicen? ¿Estás oyendo lo que estos dicen? Maestro, reprende a tus discípulos. Y él le respondió: les aseguro que si estos callan, las piedras gritarán. Eso ocurrió el día domingo. El día lunes Jesús entra al templo y comenzó a sacar a todos los vendedores que estaban y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y de esa manera limpió el templo, hermanos, tomando un chicote, y sacó todos afuera. Se retiró a Betania y el día martes regresa al templo, enseñando y predicando la palabra de Dios en el templo. Es abordado por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, y desafían y cuestionan la autoridad de Jesús, hermanos, diciéndole: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Se le conoce como el martes de controversia. El día miércoles, un día como hoy, hermanos, Jesús se retiró a Betania y es muy probable que estuviera en casa de un leproso que había sido sanado por Jesús, llamado Simón, donde fue ungido por una mujer con un frasco de alabastro de nardo puro, preparando así su cuerpo para la sepultura. Mientras todos estos hechos ocurrían, hermanos, la Biblia dice en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, 45 al 48, que mientras Jesús enseñaba cada día en el templo, los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y de ahí, hermanos, comenzó a formarse un complot para matar a Jesús. El pasaje que acabamos de leer, si usted puso atención un poquito,
en el Evangelio según San Juan, en la lectura que acabamos de tener, forma alternada, en el capítulo 11, versículo 53, dice así: así que desde aquel día acordaron para matarle. Desde aquel día acordaron para matarle. Sí. Y ese acuerdo secreto, malvado, perverso, para acusar falsamente a Jesús con engaño, con trampa, para prenderlo y después matarlo. Le comento una cosa, amados hermanos: nada ni nadie podrá detener los planes y propósitos de Dios. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo, absolutamente todo, amado hermano, se haya cumplido. También dijo Jesucristo, hermanos: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice, y agrega así: a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para darla y tengo el poder para volver a tomarla. Y dice el Señor: y esta ordenanza la recibí de mi Padre. Los planes de Dios se cumplen a su debido tiempo, hermanos. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el día señalado por Dios, Dios envió a su Hijo Jesús a la tierra para morir por nuestros pecados, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y el apóstol Pedro dice que la Biblia nos muestra que el sacrificio de Cristo, el apóstol Pedro en su carta, primera carta, capítulo 1, versículo 20, nos dice que el sacrificio de Cristo por nuestros pecados nunca fue una ocurrencia o una idea improvisada por parte de Dios, sino un plan ya determinado por el omnisciente y eterno Dios desde antes que fuera creado el mundo. Amado hermano, sí, fue un plan determinado por el omnisciente y eterno Dios desde antes de que fuera creado el mundo. ¿Quiénes formaron este complot? Quiero contarle en esta tarde quiénes participaron, quiénes buscaron la forma, la manera, dónde, el lugar, cómo, a qué horas, por qué. ¿Quiénes formaron parte de este complot? Con antecedentes, hermanos. Uno de ellos fue Herodes, conocido como Herodes el Grande. Cuando Jesús nació, hermanos, dice que vinieron los magos de Oriente y llegaron a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y Herodes, turbado por esta noticia, pues él decía: si aquí está el rey, ¿por qué buscan otro rey? Y entonces les dijo que indagaran y que buscaran dónde había nacido este rey y que por favor le avisaran, porque él también quería ir a adorarle. Pero Dios, que lo sabe todo, hermanos, le avisó a José y le dijo en sueños: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Y es así, hermanos, que este hombre buscaba matar al niño. Tan es así que en su momento, cuando se vio burlado por los magos, que también fueron avisados por el ángel de Dios en sueños, que no regresaran y no le avisaran a Herodes, mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Es una matanza, hermanos, en toda Judea. Y ahora, hermanos, este rey Herodes ya había muerto, pero había quedado en su lugar otro Herodes, hermanos, su hijo, Herodes Antipas. Y la Biblia dice, hermanos, en Lucas capítulo 13, del versículo 31 al 35, que en aquel día llegaron unos fariseos a Jesús diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. La impresionante respuesta de Jesús, hermanos, y él les dijo: id y decid a aquella zorra he aquí yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera de Jerusalén. Y cuando tocó el nombre de Jerusalén, ya escuchamos estas palabras el día domingo, ¿verdad? Decíamos, Jesús hace un lamento sobre Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Así fue, hermanos, la respuesta de Jesús a este hombre que quería matarle, Herodes. Encontramos también dentro de este complot para matar a Jesús a los fariseos y a los herodianos. Los fariseos era un grupo religioso, maestros de la ley, llevaban la voz cantante de la religión en la nación de Israel. Me acuerdo, cuando hablo, digo maestros de la ley, los fariseos, me acuerdo de Nicodemo, que fue a ver a Jesús de noche. Y le dicen a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo contesta diciendo: ¿acaso tengo que entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice: siendo tú maestro de la ley, ¿no sabes? Los fariseos eran un grupo religioso, maestros de la ley,
que con celo seguían la ley del Antiguo Testamento y de igual forma sus tradiciones. Eran respetados en la comunidad, pero odiaban a Jesús porque se enfrentó a sus orgullosas actitudes y poco honorables. Los fariseos eran aquellos a quienes nuestro Señor Jesucristo se refirió diciendo: sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras. Y les enseñaba a sus discípulos diciendo: ustedes hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos enseñan una cosa y hacen otra. Es decir, que dicen, pero no hacen. Eran otros enemigos de Jesús. Los herodianos era un partido político judío que esperaba restaurar en el trono la línea de Herodes el Grande. Jesús era una amenaza para ellos porque desafiaba sus ambiciones políticas. Porque ellos decían que quizás en cualquier momento Jesús se levantaría y se proclamaría rey. Y todas sus ambiciones políticas se vendrían abajo. Pero les cuento algo, hermanos, de este grupo de fariseos y herodianos, hermanos. Cuentan que por lo general eran enemigos. Unieron sus fuerzas en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque los desenmascaraba y socavaba su reputación, su poder y su altanería. Sí, hermano. Los fariseos eran altaneros. ¿Se acuerdan de aquella historia que contó Jesús cuando entró al templo el fariseo y el publicano? Y decía el fariseo orando en el templo, decía: Señor, te doy gracias porque no soy como todos los hombres, borracho, adúltero, y mucho menos soy como este que está aquí, justificándose a sí mismo. Se creían por encima de los demás. En Marcos capítulo 3, versículo 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús. ¿Con qué propósito, hermanos? Dice la Escritura: para destruirle. Y esto estaban ocurriendo días antes, hermanos, de que llegara el momento en que el Hijo del Hombre sería tomado en manos de impíos, pecadores, y todo lo que tendría que padecer: escarnios, golpes, insultos. Todo esto se estaba preparando, se estaba cuajando, hermanos, este complot para buscar la forma, la manera de cómo atrapar a Jesús y prenderle y destruirle. Otro grupo que también participó en este complot de matar a Jesús, hermanos, fueron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. Se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender a Jesús con engaño, con trampa, con mentiras, acusarlo falsamente y después matarle. Pero decían, oiga bien lo que decían, pero
No, que no sea durante la fiesta, para que no se haga el alboroto. Hay que hacer esto donde no nos vean, para que no se haga el alboroto en el pueblo. Este grupo de personas o personajes fueron los que se le acercaron a Jesús para cuestionar su autoridad. Cuando Jesús enseñaba en el templo, estas personas se acercaron diciéndole: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Nosotros somos la autoridad, ¿y tú con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Estos mismos fueron los que se reunieron en concilio después de la resurrección de Lázaro. ¿Y sabe qué decían? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás toma la palabra y dice: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Y aquí viene algo importante, hermanos. Lo que habló este hombre llamado Caifás, sumo sacerdote de ese año, dice la Biblia que no lo dijo por sí mismo, es decir, que no fue por algo de su conocimiento, de su sabiduría, sino fue que Dios se lo hizo saber, y así profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solo por los judíos, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que hay en el mundo. Y así, a partir de ese momento, la Junta Suprema tomó la decisión de matar a Jesús. Vean cómo personajes importantes de la nación están tomando parte en estos momentos de ver la manera, la posibilidad de cómo prender a Jesús y después matarlo. Y no podía faltar en esta lista, hermanos, de este complot, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. Fue a ver a los principales sacerdotes y les prometió ayudarlos para arrestar a Jesús. Ellos se alegraron al oír esto y le ofrecieron dinero. Y Judas preguntó: ¿cuánto me van a pagar si les ayudo a atrapar a Jesús? ¿Usted ya sabe cuánto le ofrecieron? 30 monedas de plata por traicionar a su maestro. Y desde aquel momento, dice la Escritura, Judas buscaba una oportunidad para entregarles a Jesús. Desilusionado Judas, porque Jesús hablaba de morir antes que establecer su reino terrenal. Es muy probable que Judas no entendió en qué consistía la misión de Jesús.
la parte de Satanás en la traición de Jesús no quita en absoluto la responsabilidad de Judas. Y mire usted, y sin importar lo que Judas pensaba, Satanás supuso que la muerte de Jesús daría por terminada la misión y así detendría el plan de Dios. Satanás pensó que matando al Hijo de Dios se acabó, todo se acabó. Y dice la Escritura, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. En este complot, hermanos, de matar a Jesús, hermanos, hay mucha información que me pudiera haber pasado toda la tarde informándoles de cómo se escondían, de cómo le preguntaban con tal de atraparlo. ¿Se acuerdan que le hacían preguntas con tal de atraparlo? ¿Es lícito dar tributo al César, sí o no? Si dice que sí, el pueblo se le va a ir encima. Y si dice que no, pues los romanos se van a enojar. Terminó diciéndoles: denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y así, amados hermanos, buscando de una forma o de otra, con trampas, acusándolo falsamente, buscando siempre la forma de prenderlo, aprenderlo, para después matarlo. Todo este complot de matar al Hijo de Dios, hermanos, no era más que el cumplimiento de los planes y los propósitos de Dios, ya anunciado por los profetas y aún más por nuestro Señor Jesucristo, que en repetidas ocasiones ya había anunciado su muerte y todo lo que había de padecer y morir y resucitar al tercer día. Termino diciendo, amados hermanos, esta frase del apóstol Juan, que queda siempre en mi mente y me gustaría que usted lo recordara siempre también. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese amor, hermanos, que nos mostró nuestro Señor Jesucristo, demostró el amor de Dios en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús tomó la decisión de venir a este mundo, sufrir, morir en la cruz del Calvario, por ti y por mí, por nuestro pecado. ¿Para qué? Para darnos salvación y vida eterna en su nombre. Cierre sus ojos, amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, te agradecemos en esta tarde tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Padre, porque tu palabra nos ilumina y pudimos comprender cuánta maldad hay en el corazón del hombre, Señor. Cuánta maldad en el momento en que tu Hijo Cristo iba a ser sacrificado, el Cordero inmolado, Padre Santo, sufrió los escarnios, las burlas, lo acechaban. Buscaban en la manera, el lugar, modo, tiempo, forma
para aprenderle y matarle, Señor. Te damos las gracias por su vida, Señor. Su vida que fue una ofrenda en sacrificio por nuestros pecados, una vez y para siempre. Gracias, Padre Santo, por amarnos, tu amor incomparable. Nunca olvidaremos esto, ni tenemos con qué pagar. Gracias por salvarnos, por darnos vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos todo. Amén.